estudiantes, buenas tardes. Estamos a las 11:57 de la mañana. Les doy la cordial bienvenida a este nuestro segundo encuentro de manera sincrónica a través de la plataforma de la universidad. Hoy nos encontramos presentando la segunda clase de la materia de Derecho Civil, tres obligaciones, parte uno. Parte uno como parte del convenio de la Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, IEXI. En la tarde de hoy, bueno, en el día de hoy vamos a disertar acerca de los puntos, de los segundos puntos que están dentro de nuestro plan de evaluación y que forman parte del pensum de la materia. Voy a compartir con ustedes algunas láminas de presentación para ir refrescando de manera visual y de manera auditiva cada uno de los puntos que pues voy señalando allí en el tema. La materia, pues, obligaciones es una materia, pues, bastante extensa, como su nombre lo indica. Como su palabra lo dice, es obligación, es obligar a la otra parte a hacer o no hacer algo. En este caso, pues, por aquí los va a acompañar la profesora Mayra Alejandra Maldonado. Para los que no me conocen, pues, soy abogada en ejercicio con especializaciones en el área maestría en el área del derecho penal y criminología y en el área en otras áreas del derecho. Eh, Dentro de la actividad que tenemos hoy, vamos a empezar con lo que es, eh, en la clase pasada hablamos de lo que era la obligación, que es la relación jurídica o el lazo de derecho en virtud del cual una persona denominada deudor, o sea, persona que debe, se compromete frente a otra denominada acreedor. Esa relación entre el que debe y el que cobra, a cumplir en su obsequio o beneficio una determinada conducta o actividad. Es la relación jurídica mediante la cual dos o más personas se obligan a cumplir y adquieren el derecho a exigir determinadas prestaciones. Los caracteres de la obligación los tenemos allí, es un elemento subjetivo, es obligatorio, es objetivo, elementos propiamente jurídicos y allí entra lo que es la parte de la responsabilidad del deudor. Generalmente estos elementos de obligaciones van íntimamente relacionados a lo que es contratos. Cuando se establece una obligación o se queda por escrito de que yo me comprometo a realizar una obra, un trabajo o una relación para la cual me contraten. ¿Qué es la obligación? Es esa cosa que tú debes hacer o que no debes hacer en un momento determinado y para la cual existe una dimensión jurídica. Entre los requisitos, pues que debe ser posible, debe ser lícito, no podemos pactar con algo que está fuera del ordenamiento jurídico, debe ser determinado o determinable, o sea, debe existir eso, debe ser valorable económicamente y debe corresponder a un interés legítimo del acreedor. El vínculo es ese lazo que une al acreedor y el deudor y es una relación donde ellos dos se ponen de acuerdo de modo tal o de la forma en la que van a contraer esa obligación o van a cancelar esa deuda o van a realizar ese trabajo. Hasta aquí llegamos en la clase pasada. Hoy vamos a iniciar con la clase 2 de la materia de la parte 1 y vamos a hablar de lo que son las fuentes de la obligación. Fuente es aquel lugar de donde brota, de donde emana, de donde sale, de donde se origina todos aquellos actos de la vida real que enfocados desde un punto de vista jurídico, porque estamos dentro de la rama jurídica, son susceptibles de producir obligaciones y constituyen las fuentes de las obligaciones. El hombre es capaz de producir obligaciones, por lo tanto es una fuente de obligación. La obligación va íntimamente relacionada al patrimonio, porque yo obligo a una persona para que realice algo que me va a generar de una u otra forma o que va a afectar su patrimonio si esa persona no cumple. ¿Qué es el patrimonio? Es la universalidad jurídica, son todas las cosas que yo tengo, bienes muebles o inmuebles, constituida por el conjunto de todo ese conglomerado que posee una persona, integrado por las cosas y los derechos y acciones susceptibles de valor económico, porque yo puedo vender mis acciones en una compañía, puedo vender mis derechos en una compañía. Entonces, que sean susceptibles de valor económico, o sea, pecuniario, de dinero, y ha sido definido como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas. O sea, el patrimonio mío es mis activos y mis pasivos, o sea, mis deudas y mis propiedades pertenecientes a una persona que tengan utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de dinero.
Como estamos dentro de la materia de obligaciones, ¿qué será el cumplimiento de las obligaciones? Cumplimiento de la obligación es también en doctrina el pago de la obligación. O sea, obligar al otro a que genere o a que suscite ese pago como tal. En este sentido, el pago de la obligación no consiste solamente en la transferencia de una suma de dinero del deudor al acreedor, que en este caso son los dos que establecen esa relación. Es o cancelar una suma de dinero o realizar un trabajo o realizar aquello para lo cual me estoy obligado, o sea, para el cual estoy pactando. Son aquellas que tienen por objeto una suma de dinero, sino la ejecución de una obligación. O sea, yo contraté para que realicen el asfaltado de la carretera tal, o yo contraté una empresa para que venga y pinte este espacio y rehabilite la parte eléctrica. Esa es la obligación, realizar eso para lo cual esa persona se contrató. Entre los efectos del cumplimiento tenemos el efecto fundamental del cumplimiento, es la extinción de la obligación. Cuando tú cumples, se extingue esa obligación y se libera al deudor de esa deuda. Las extinciones de las acciones del acreedor para obtener el cumplimiento forzoso de la obligación. O sea, hay dos formas, cuando la persona paga y se libera al deudor o cuando tienes que demandarla para hacer un cumplimiento forzoso. Esas son las dos formas. Bueno, lo que nosotros decimos por las buenas y por las malas. Incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones es uno de los efectos primarios de las mismas y sus fundamentos son aplicables a todo tipo o clases de obligaciones, sean de carácter contractual o extracontractual. El incumplimiento de las obligaciones es una anomalía, o sea, algo diferente, y lo normal es que las obligaciones sean cumplidas. El incumplimiento involuntario es la inejecución de la obligación por hechos o actos o causas sobrevenidas posteriores al nacimiento de esa relación obligatoria y que no dependen de la voluntad del deudor. Es cuando hablamos de una causa extraña no imputable, de alguna situación de fuerza mayor que me impida el cumplimiento de esa obligación. Supongamos que yo tengo una empresa que está ubicada en Maracay y tengo unas maquinaria que tenía disponible para realizar una obra, pero pasó la vaguada y se llevó la maquinaria. Entonces, ese incumplimiento es involuntario. Hay una causa extraña que no es imputable a mí, que no me permitió cumplir con esa obligación. Entonces existen las causas extrañas no imputables que no son imputables a mí porque estoy incumpliendo la obligación, pero la causa es extraña a mí. O sea, son los incumplimientos involuntarios y tenemos que están establecidos en el Código Civil en el artículo 1271. Dice, el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por la inejecución, o sea, porque porque no realice la actividad o porque la realice de manera tardía, porque para eso también tiene un tiempo. Se establece un contrato. En la fecha, en los meses tal y tal, la persona debe o la empresa tal se compromete a realizar la obra tal y entregarla en tal fecha. Entonces, cuando no hay un cumplimiento, cuando no se ejecuta en el tiempo determinado, también puedes demandar. Mm, No, porque depende si es imputable o no. O sea, involuntario es cuando existe algo de fuerza mayor que te impide cumplir con eso. Los casos que son fortuitos, profesora. Ah, ok. Veo a alguien que está conectado por ahí, pero no lo veo en la imagen. Y mire, y no le había notado. Buenas tardes. Es que en la Muy buenas pantalla no me tardes, aparecía. profesora, ¿cómo está? Nombre y apellido. No. Marilyn Ah, Reyes. estaban escondidas, Marilyn Reyes. Ya las es que yo les hago un chulito cuando participan en la clase. Participó. Ajá. Hola Marilyn. ¿Cómo está, Buenas profesora? tardes. ¿Cómo le va? Muy Bien, muy buenas tardes. bien. Profesor, en eso pasaría, serían los casos fortuitos, que como son cosas que se escapan de las manos, de la persona, pues, también se puede demandar de alguna manera, como Sí, en el caso claro. de, Depende porque ahí tú tendrías que llegar a un acuerdo porque es algo que no depende de ti. O sea, el caso que yo les estaba diciendo, o sea,
pasó algo que es sobrenatural y no depende de ti. No es porque tú quisiste que eso se sucediera. También está el incumplimiento involuntario culposo, cuando de una u otra forma incumples, pero eh, eh, existe ese lazo que te obliga a cumplir. Entre las formas generales de incumplimiento, porque se supone que nosotros demandamos es el incumplimiento, según su naturaleza, según su duración y según su origen, conste o no los hechos o las causas imputables al deudor. El voluntario, el incumplimiento voluntario es la inejecución, o sea, es cuando tú no haces la obligación por hechos, obstáculos o causas sobrevenidas posteriores al nacimiento. Esto es lo que estamos hablando de la causa extraña no imputable. Eso lo tenemos en el 1271. Cuando ocurre, por lo menos usted puede alegar esa causa extraña no imputable porque se escapa de las manos, o sea, no es algo que tú puedas manejar, sino algo que se te escapa de las manos porque tiene algo que no puedes manejar. Para hablar, como estamos hablando de incumplimiento y estamos hablando de obligaciones, dentro del pensum nos habla de lo que es los contratos, porque generalmente esto está especificado o establecido dentro de la contratación. ¿Qué es el contrato? Es una convención entre dos más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Esto lo tenemos en el 1133 del Código Civil venezolano. ¿Qué es el contrato? Bueno, es un acuerdo jurídico entre partes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, que se ponen de acuerdo para pactar acerca de algo determinado. Entre los caracteres del contrato es una convención, regula las relaciones jurídicas o los vínculos de carácter patrimonial. ¿Para qué contratamos? Para garantizar la prestación de algo, que se haga algo, y obviamente tenemos la parte patrimonial. Produce efectos obligatorios para todas las partes, porque supongamos que la persona que hace o que no hace igual surte para las dos partes. Es una fuente de obligaciones. Y entre la evolución histórica, bueno, que el contrato data desde el derecho romano y es un acuerdo en el que las personas se ponen de acuerdo. Se supone que allí deja plasmado la manifestación de voluntad de las personas que firman ese contrato y en las cuales pactan. Incluso algunos hacen o pactan con cláusulas penales en caso de incumplimiento. Entonces puedes decir, en caso de incumplimiento del presente contrato se genera la siguiente cláusula penal, el pago de las costas, de los daños y perjuicios, bueno, de la demanda y todo lo demás que acarree eso. Entre la clasificación de esos contratos tenemos que para que surjan obligaciones para unas o ambas partes debemos tener los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Según el fin perseguido, las partes al contratar están los onerosos y están los gratuitos. Tenemos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Y tenemos, según su modo de perfeccionamiento, los contratos consensuales, los contratos reales y los contratos solemnes. ¿Qué sería un contrato solemne? Bueno, las uniones, las capitulaciones matrimoniales, es un contrato solemne. Cuando nosotros registramos, le damos solemnidad al contrato. Según su carácter, están los contratos preparatorios, están los contratos principales y están los contratos accesorios. ¿Cuál es principal? Un contrato preparatorio puede ser una promesa de compraventa, donde usted no establece la venta, pero hace una promesa de compraventa. Un contrato principal, pues es el que genera una obligación principal. Y el accesorio puede ser, yo puedo hacer un contrato accesorio de otro contrato. Puedo ampliar el contrato que ya tengo, por lo menos un contrato de arrendamiento, lo puedo ampliar. Por lo menos ahorita, en términos de los contratos individuales, los contratos colectivos, los contratos deben tener tres elementos fundamentales, que es el objeto, para qué contratas, el consentimiento, porque sin consentimiento no hay voluntad, existiría dolor. El objeto, el consentimiento y la causa. O sea, son elementos fundamentales, deben estar identificadas las personas, cuál es el objeto, las cláusulas bien claras y establecidas. También dentro del término de contratos hablamos de las incapacidades. Hay personas que tienen incapacidad de goce, hay personas que tienen incapacidad para suceder por testamento, o sea, para recibir por testamento, recibir en este caso la parte, el acervo hereditaria de sus familiares, la incapacidad por recibir por testamento o por donación, la incapacidad del tutor y del protutor. También podríamos hablar de lo que es la incapacidad de obrar,
y la incapacidad negocial. O sea, si tú tienes esa incapacidad, tú no puedes firmar un contrato porque no tienes la capacidad. Tenemos la incapacidad delictual y la incapacidad de protección o defensa social. Entonces, hay que ver en todos estos elementos que tengan la capacidad, que exista un objeto, que la causa sea lícita. Aquí tenemos entre los elementos consentimiento, debe haber una plena oferta, debe haber una aceptación. Debe haber una aceptación, o sea, yo no puedo imponerle a la otra persona, se supone que es un acuerdo de voluntades y esto lo tenemos los elementos esenciales en el 1141. Debe existir un objeto, yo no puedo contratar si no estoy estableciendo el para qué contrato. Si yo creo vamos a hablar de personas jurídicas, si yo creo una compañía, yo tengo que dejar claro el objeto. ¿Para qué la estoy constituyendo? ¿Constituyo la presente asociación civil para construir unas viviendas? ¿O construyo la siguiente compañía anónima? O sea, tú tienes que tener el objeto. Ah, la compañía es porque voy a distribuir carnes, voy a comercializar carnes o esto es un supermercado. O sea, el objeto, ¿para qué? Y el fin que persiguen las partes, si es vender, si es la realización de una tarea, si es la realización de un acto. Debe tener unas condiciones, un término y un modo, ¿sí? Deben estar establecidas. Cuando hablamos de ventas, usted se supone que tiene que, el comprador se obliga a pagar una cantidad de dinero y si se hacen plazos, pues deben estar establecidas las fechas de los plazos y las cantidades a pagar. Y el vendedor se compromete a entregar, por eso cuando uno hace una venta, uno al final coloca entregar libre de todo gravámenes, o sea que no debe estar hipotecada, que no debe estar. Y lo más importante que yo debo tener la cualidad para contratar. Si yo voy a ser el que voy a representar una empresa de mantenimiento y servicio, yo debo tener la cualidad, o sea, debo ser el representante de la empresa o debo ser el gerente de la empresa o debo tener la cualidad para contratar. ¿Sí? Eso es uno de los elementos importantes y por los cuales se puede anular un contrato, porque no tengo la cualidad jurídica para representar o para determinar en ese momento la firma de ese o de pactar. Tenemos también lo que tiene que ver con las condiciones, el plazo y el cargo. Por eso generalmente se establecen cláusulas penales para Rodríguez María Ángel, bienvenida. Voy a hacer el registro de una vez que están conectadas. Buenas tardes, profesora, muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es muy importante que estén conectados en clase. Aquí también tengo una estudiante de manera presencial y porque es precisamente eso lo que buscamos, ese aprendizaje significativo y que estén, yo no estoy aquí hablando sola porque la idea es que podamos participar. Dentro de los términos de contratación y de los términos de obligaciones tenemos lo que son las obligaciones extracontractuales, o sea, ya hablamos de las obligaciones contractuales. ¿Qué quieren decir? Cuando hay un contrato. Porque cuando hay un contrato, allí están establecidas las formas en las que se puede o cuáles son las cláusulas en caso de incumplimiento del contrato. Las costas, los pagos, la cláusula penal. Por eso nosotros en materia de contratos, en materia de obligaciones, debemos dejar bien claro. Hacer un contrato no es copiar y pegar de internet. Nosotros tenemos que ver y determinar para qué es el contrato, el fin, porque nosotros somos los encargados de preservar el bien de la persona que nos contrata, en este caso de nuestros clientes. Preservar el bien de ellos. ¿Cuál es mi obligación? Protegerlo, blindarlo en todo momento, porque generalmente siempre se presentan circunstancias y siempre a la persona se le olvida. Ay, es que no se me olvidó para qué. Ah, bueno, entonces precisamente cuando nosotros vamos a constreñir a esa persona, o sea, la vamos a obligar para que cumpla, debemos nos vamos a tribunales, nos vamos al órgano jurisdiccional y entonces es precisamente allí donde tenemos que demostrar. ¿Y cómo blindamos nosotros esa contratación? Bueno, con lo que quedó allí establecido, con lo que me firmó el señor. Usted no vio la letra chiquita, por aquí en la parte de atrás dice, es una cláusula penal que usted se obliga a pagar las costas, los daños y perjuicios en todas las áreas que produjo ese incumplimiento de ese contrato. Pero existen otras obligaciones que son las obligaciones extracontractuales que también las encontramos en la normativa civil venezolana. Y entre esas le voy a nombrar la responsabilidad civil.
¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, es la situación jurídica. Yo tengo aquí un concepto, profesora. Bueno, participa, pues. Es la obligación que incubre a una persona de reparar y asumir las consecuencias de un daño ocasionado libremente con intención o por negligencia o por imprudencia o por otra causa legal, por su propio hecho o por el hecho de las personas o cosas dependientes de ella. De acuerdo con Cabanellas, 1978, es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o en ocasiones especiales por otros. La partida causada, el mal inferido o el daño originado, perdón. Eso es lo que tengo. Más o menos eso como, ¿qué sería? Pues que es la responsabilidad que le acarrea ante el cumplimiento. Que si ellos pactaron, así como usted nos lo ha venido explicando, profesora, entre la obligación, es la responsabilidad que tiene que asumir la persona que adquirió ese contrato como tal, esas obligaciones. Estamos hablando de extracontractual, entonces aquí no hemos pactado. Puede ser un accidente de tránsito. Yo estoy manejando mi vehículo, causo un accidente y le causo un daño, y eso lo vamos a ver más adelante, daño moral y daño patrimonial. ¿Cuál podría ser el daño moral? Bueno, que yo perdí mi ojo, que yo perdí mi pierna, que yo perdí una oreja, un oído. Ese sería la responsabilidad civil. Sí, y generalmente en accidentes de tránsito se demandan dos cosas. Cuando hay fallecido, cuando fallece alguna persona, pues obviamente se da por la vía penal, ¿sí? Porque allí el Ministerio Público hará su imputación penal. Pero aparte de eso, yo puedo demandar la responsabilidad civil, que es la responsabilidad que va a hablar en el tribunal. La persona va a pagar una pena si se demuestra que la persona realmente tuvo la culpa en ese accidente de tránsito, pero esto es por la vía penal. Pero nosotros, al adquirir una sentencia, podemos demandar también por la responsabilidad civil, que es reparar el daño, recuperar eso que dañamos. Y que hay unas cosas que no se pueden recuperar, pero se pueden resarcir, que eso sería la responsabilidad civil. Y por eso vamos a hablar de lo que es el daño. La doctrina señala como elemento de la responsabilidad civil los siguientes: los daños y perjuicios causados a una persona, el incumplimiento por culpa del deudor o por hechos que le son imputables, el carácter culposo del incumplimiento, o sea, cuando yo lo hago pero tengo la culpa, la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. No basta con la relación de un incumplimiento puro y simple para que surja la obligación a reparar. Es necesario que ese incumplimiento cause daño. Si el incumplimiento no produce daño alguno, nada habrá que indemnizar y por lo tanto no habrá lugar a la responsabilidad civil. Profesora, en los casos que hay accidentes de tránsito donde fallece las personas afectadas, en ese caso la familia tiene que... Hay dos vías. A veces cuando se complica la cosa y hay privados de libertad, por la vía penal tú puedes solicitar un acuerdo reparatorio. Si tú quieres que te indemnicen económicamente, en la vía penal se llama acuerdo reparatorio. Pero ese acuerdo reparatorio, ¿qué es? Que la persona de una u otra forma indemniza económicamente, pero por supuesto esto jamás va a indemnizar la parte moral, la parte afectiva. Por si tú pierdes un hijo, por más de que te den $10,000, $20,000, jamás vas a indemnizar a esa persona por ese causa, por ese daño o por esa responsabilidad civil, que esos son los casos más comunes que vemos, que son los accidentes de tránsito. No solamente accidentes de tránsito, cuando ocurre algo dentro de una instalación, también pasa mucho cuando hay accidentes, suceden situaciones, por lo menos un ascensor que le hicieron una reparación y quedó con un daño, que la persona se subió al ascensor y bueno, se han visto casos. Yo cuando escuché un caso algo así, pero el que mismo que había reparado el ascensor fue el mismo que sufrió el daño. Cuando él se subió al ascensor, como que se soltó de donde estaba y bueno, le causó la muerte. Pero sí, lo que se busca es esto, la indemnización. Generalmente uno le explica a las víctimas que por la vía penal lo único que podemos obtener es un acuerdo reparatorio. Pero cuando tú buscas una indemnización realmente, una reparación,
civil, tú tienes que acudir a la vía civil. Cuando ya tienes una condena penal, o sea, cuando la persona es condenada, supongamos el conductor del vehículo es condenado y tenemos esa sentencia, es más fácil para nosotros acudir a la vía civil, porque tú ya tienes una prueba reina, prueba fidedigna, que es la sentencia penal, donde dice que evidentemente esa persona atropelló a esa persona y le causó un daño. Vamos a hablar de las diferentes. La responsabilidad civil es una situación eminentemente patrimonial, donde vamos a resarcir o vamos a buscar la compensación del daño. ¿Qué busco yo? Que me paguen en dinero, o sea, que sea económicamente susceptible. La responsabilidad civil tiene como finalidad primordial la reparación del daño causado, pero a nivel económico. Y no el castigo. O sea, cuando yo hablo de reparación civil, no es que quiero que esté preso, no. La reparación civil hablamos es de la parte pecuniaria. Dice, la acción por reparación civil es la acción destinada a obtener la reparación de ese daño y es de carácter privado. En ese sentido, que debe ejercer la víctima a través de los órganos jurisdiccionales. O sea, debe ser la víctima, no puede ser otra persona ajena, sino debe ser la víctima como tal. Ajá, ¿y cuál es la diferencia entre esta responsabilidad civil y la responsabilidad penal? La responsabilidad penal persigue la imposición de una pena, o sea, que sea castigado culpable, que se le imponga una sentencia, un castigo corporal, que es el castigo corporal en nuestro país, la privación de la libertad, presidio, prisión, arresto, reparación del daño causado a la víctima. Y en la responsabilidad penal, en principio, está establecida de oficio por los órganos jurisdiccionales. O sea, ¿quién imputa? Al fiscal del Ministerio Público, que en este caso, últimamente, pues los fiscales imputan lo que es el dolo eventual en homicidios, ¿sí? Que es cuando la persona acarrea un accidente de tránsito y pues le imputan algunos de estos delitos. También tenemos la responsabilidad penal es personal. O sea, que la persona en la responsabilidad penal no solamente necesito yo ir a demandar, puede ser, o sea, de oficio actúa el Ministerio Público, un accidente de tránsito, entonces directamente hay una imputación porque es algo que atenta contra la vida de la persona como tal. Y es determinada por el tipo de culpa. Ahí se van a establecer los criterios si fue con culpa, sin culpa, si iba bajo los efectos del alcohol, si iba a exceso de velocidad, o sea, una cantidad de circunstancias que se evalúan ahí. Y en la responsabilidad civil, la finalidad fundamental es reparar el daño causado, pero al mismo tiempo tiene una función preventiva, en el sentido de que todo ciudadano, para no ver comprometido su patrimonio, cumplirá con sus obligaciones civiles, contractuales y extracontractuales para evitar sanciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil, ya sabemos que nosotros buscamos la reparación del daño, pero la reparación del daño a nivel pecuniario, que nos van a pagar en dinero. Cuando nosotros hablamos de la vía penal, es porque solicitamos que haya una imputación, que lo priven de libertad. En este caso, porque atentó contra la vida de una persona, porque cuando tú estás a exceso de velocidad o atropellas a una persona, pues tú tienes que probar que tú no ibas con mala intención, que no ibas con dolo, que la persona se te atravesó o que fue la otra persona al motorizado, que generalmente son los motorizados. Bueno, una cuestión de circunstancias, pero la vía penal es una y la vía civil es otra. Yo le decía en una situación que tuve en una oportunidad, fue condenado el muchacho por el homicidio intencional, el grado de frustración, porque no se consumó, pues la persona está viva, él tuvo unas lesiones bastante graves y bueno, hubo otra imputación allí en la parte penal. Bueno, fue imputado penalmente el muchacho. Después más adelante, cuando otros de los que participaron, que quedaron como cómplices no necesarios, porque todos no participaron, o sea, una serie de cosas, me decía la contraparte, ¿no? Me decía, doctora, ¿y qué hago yo con todo el dinero que he gastado? Porque eso es lo otro. ¿Cuánto dinero? Que ahí habla de los daños y perjuicios.
pero también nos habla del dinero que tú requieres para resarcir ese daño. Si tuviste un accidente de tránsito, ¿cuánto te cuesta? Si tienes que operarte, si tienen que meterte clavos, platinos, una cantidad de cosas. Entonces, tú buscas esa indemnización, pero también buscas la indemnización pecuniaria, o sea, económica. Y él me decía, ¿y quién me repara a mí las 3 operaciones que yo he tenido en mis piernas? ¿Y quién me repara a mí el daño, el dinero, la pérdida económica que yo he tenido? Entonces, pues es importante saber que cuando nosotros acudimos a la vía penal, nosotros no vamos a obtener el pago. Puede ser que lo podamos hacer a través de un acuerdo reparatorio y pues en todos los casos no se da, depende de la imputación y depende del delito. Pero siempre busca resarcir, siempre busca, la vía penal que busca castigar, privar, y la vía civil lo que busca es recuperar o resarcir ese daño, pero a nivel económico. Dice, no basta con la exigencia de un incumplimiento puro y simple para que surja la obligación a reparar. Es necesario que ese incumplimiento cause daño y si el incumplimiento no produce daño alguno, nada habrá que indemnizar. O sea, si el incumplimiento no sucedió nada, pues ¿qué van a indemnizar? Por lo tanto, no hay responsabilidad civil. Continuamos, los daños y perjuicios se entiende a toda disminución o pérdida que experimente una persona en su patrimonio o en su acervo moral, o sea, el daño directo. Y tenemos también el daño indirecto, cuando no es susceptible de reparación. Los llamados daños indirectos no son reparables ni en materia de responsabilidad contractual ni en materia, o sea, los daños indirectos no son reparables ni cuando hay contrato ni sin contrato. Porque en materia de responsabilidad civil existen 2 áreas, cuando hay contrato y cuando no hay contrato. Pero los daños indirectos no son susceptibles de reparación. ¿Cuáles son los requisitos del daño? Porque estos son elementos de la responsabilidad civil. Debe ser cierto, o sea, debe existir la víctima, debe haberlo experimentado y si su existencia no puede ser hipotética, o sea, no puede ser que yo me lo imaginé, no puede ser que no, su existencia no debe ser hipotética. También entre esos elementos que tenemos dice que el acreedor debe demostrar que su patrimonio no ha sufrido un menoscabo, o sea, que no ha bajado. Al daño cierto se opone el daño eventual, o sea, aquel que puede o no producirse mientras no se haya producido, pues no es resarcible. El daño debe lesionar un derecho adquirido o un interés legítimo. El daño para poder ser indemnizado debe lesionar un derecho adquirido de la víctima. Debe ser determinado o determinable, o sea, debe preverse, debe existir. El reclamante debe especificar los daños y determinarlos en su extensión y cuantía. Si nosotros vamos a hacer una demanda, nosotros debemos determinar en la demanda cuál es el daño y la cuantía. ¿Cuánto representa esto en materia económica? ¿Sí? O sea que se tiene que fijar un precio de una vez en la demanda. Usted como abogado tiene más o menos que fijar una cuantía de esa demanda, ajá, porque se supone que usted está haciendo una demanda por cobro de dinero para que le hagan un pago o sea resarcible de manera pecuniaria. Usted debe fijar el monto más o menos que acarreó ese daño. Si hubo un accidente de tránsito o operaciones, entonces usted presenta las pruebas, las facturas y usted hace todo el esquema de todo el dinero que gastó esa persona en la reparación de ese daño. El daño debe ser personal a quien lo reclama. O sea, yo no puedo ir a esa otra cosa que me pasó. Él me decía, es que la mamá del muchacho tiene dinero. Yo le digo, ajá, pero es que usted tiene que demandar al muchacho, no a la mamá, porque es que la mamá no le causó a usted el daño. Yo le dije, bueno, ya usted tiene una condena, una sentencia penal a su favor, ahora vaya y demándelo por la responsabilidad civil en materia civil en un tribunal civil. O sea, aquí lo penal ya terminó, ahora vaya, demándelo allá en materia civil, porque usted ya tiene una sentencia donde dice que evidentemente esa persona fue condenada por ese daño que le causó o que le infringió. Seguimos por aquí, entonces, clases de daños y perjuicios. Primero, daños y perjuicios contractuales, o sea, cuando existe contrato. Son los causados al acreedor por el incumplimiento del deudor de una obligación derivada del contrato. Consiste en una pérdida o disminución de tipo económico que una persona experimente en su patrimonio. O sea, todo tiene que ver con dinero. También tenemos las lesiones al honor, a la vida privada, al derecho, a la propia imagen, a los derechos del hombre, la lesión a los derechos del cónyuge, en general todas las lesiones a los derechos de la personalidad, a los derechos individuales y a los derechos familiares. Bueno, aquí estamos saliéndonos de otros, estamos hablando de daños y perjuicios.
Daños y perjuicios extracontractuales, o sea, cuando no hay contrato, son los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación que no provienen de un contrato, sino del deber general de no causar injustamente daños a otros. Dentro de las obligaciones extracontractuales tenemos los provenientes del hecho ilícito y del abuso de derecho. Los daños extrapatrimoniales, aquí es extramatrimoniales, que son consecuencia de una lesión al cuerpo de una persona. Quiere decir que yo perdí la pierna, Dios no lo quiera, perdió el oído, perdió un brazo, perdió unos dedos. Daños extrapatrimoniales que son consecuencia de una lesión al cuerpo de una persona. Estas lesiones causan además un daño material. En materia penal también se hace una estimación de cuál es la pena a imponer de acuerdo al delito, de acuerdo a la lesión. Si la lesión es leve, si es moderada, si es grave, si son gravísimas. Eso va a depender del daño que causó y de la magnitud. En materia civil también se habla o se estima la consecuencia de una lesión al derecho, o sea, al cuerpo de una persona. Porque estas lesiones, como le decía anteriormente, igual acarrean gastos médicos, hospitalarios, la pérdida de ingresos porque usted dejó de ir a trabajar y lo botaron de su trabajo, o perdió de ganar porque usted es comerciante y tuvo que cerrar su local porque le causaron ese daño. Usted también puede estimar en la demanda esta cuánto dejó usted de producir por todo este tiempo que usted dejó de trabajar en lo que usted trabaja. Pues la pérdida de ingresos, el sufrimiento de la persona, las consecuencias que al futuro le producirán tales lesiones, como la pérdida de la visión, la imposibilidad de caminar en un accidente de tránsito, la imposibilidad o la dificultad plenamente para disfrutar de la vida. Este daño es conocido en doctrina como el pretium doloris, o sea, el precio del dolor, porque usted está demandando económicamente por algo que usted no va a recuperar, por algo que le causó una lesión que a largo plazo va a causar una afectación a nivel psicológico, a nivel mental y a nivel psicológico, porque imagínate perder el oído, perder la visión, o sea, es algo que son nuestros sentidos con los cuales nosotros nos sentimos identificados. Y saben que es complicado perder la visión o perder una parte del cuerpo después de que usted la ha tenido, porque el que nace ciego pues nunca ha visto los colores, nunca ha visto, pero la persona que pierde la visión, que por un accidente, que pierde una parte de su oído, que pierde es que hasta los dedos de las manos, todos son necesarios, nuestro cuerpo es perfecto y somos maravillosamente creados y un pedacito que nos falta nos hace daño porque somos perfectos. Entonces, ese es el pretium doloris, o sea, el daño, el precio del daño, pero es el daño psicológico, el daño emocional, una cantidad de circunstancias que vienen dadas alrededor de todo eso. Pero para el trauma que le queda. El trauma que le queda. Como estamos cerrando, me quedan 2 minutos 57. No sé si quieren aportar algo acerca de este tema que estamos hablando, que es un tema bonito y es un tema muy común que vemos en el día a día, especialmente en la parte, y estamos hablando de los accidentes de tránsito, especialmente en estos temas, porque viene a demostrarnos de que nosotros tenemos dos vías. Si es necesario la vía penal y si queremos, pues la vía civil. ¿Hay algo para aportar? Profesora, con las noticias ahorita de Aragua, de Tejares, de Tejerías, perdón, que ellos por cosa de Dios, de que sucedió la vaguada y todo eso, legalmente, ¿qué todo eso queda perdido? Depende, porque si tú tienes asegurado, por lo menos con cuestiones de empresas, tú puedes tener asegurado tu empresa, asegurado cierta parte de la maquinaria, todo depende de la Constitución, porque pues, como yo les decía, eso sí es un caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hay un desastre natural, cuando hay un terremoto, usted contrató para algo, pero qué culpa, mire, vino un deslave, vino un terremoto, o sea, ya eso no es imputable a la persona. Supongamos que estaban construyendo algo allí y vino el agua y se lo llevó, o sea, ya eso es algo que en la parte contractual tú tienes cómo demostrarlo a través de lo que es la caso fortuito o fuerza mayor. Eso yo les molesto a veces cuando dicen, profesora, no he podido entregar la actividad. Entonces, bueno, si es causa fortuita o fuerza mayor la puedo recibir. O sea, una fuerza mayor podría ser cuando estábamos con COVID. Bueno, yo nunca tuve COVID. Pero cuando dio el COVID, que bueno, que todo el mundo, profesora, que me estoy muriendo, que estoy hospitalizado, bueno, una cantidad de situaciones
Yo tuve estudiantes que me decían, profesor, que repitieron como 5 semestres, no sé cuántos, y ellos me decían que la afectación psicológica, emocional, de salud, algunos perdieron a sus seres queridos, o sea, una cantidad de circunstancias que, oye, o sea, tú te ponías a detener, mientras que, bueno, no sabemos si todos dijeron verdad o mentirita piadosa o mentirita no, pero el caso es que sí ocurrieron muchas circunstancias que fueron fuerza mayor. Y eso ocurre también cuando ustedes son operados o ocurre una circunstancia de salud que ustedes no pueden manejar. Eso podría ser, para mí en este caso, para poder alegar el cumplimiento de las condiciones o de las cosas que ustedes tienen Así que es. cumplir, pues sería, para mí sería una fuerza mayor porque es algo que no es imputable a ustedes, sino es imputable a las condiciones que se presentan. Como que tenemos planificado una clase, pero hubo un apagón en todo el Táchira. Entonces ya no hubo forma de conectarnos porque hubo una circunstancia ajena a nosotros, que casi siempre las hay, que interrumpe que se realice o que se consume ese hecho. Bueno, muchachos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos en el próximo encuentro sincrónico.